Les agradezco su presencia y le agradezco también a Paula que nos esté acompañando a la programación de actividades de apoyo de la exposición Pareidolia de Joan Fontcuberta. Abro la invitación para que se unan a todas las actividades que tenemos programadas, visitas temáticas, talleres, son gratuitos, las visitas guiadas que hacemos en la exposición, los invitamos a que se unan a todas estas actividades. Pueden consultar nuestra programación a través de nuestro portal cultural www.banrepcultural.org. Voy a presentar la conferencia y la experiencia de Paula. Contra Natura, testimonios del mundo maravilloso de Indias. Los cronistas de Indias narran fábulas maravillosas e historias testimoniales en las que ordenan la naturaleza americana en una estructura de pensamiento con lugar para la maravilla y la monstruosidad, con espacio para comprender desde lo híbrido. En esta charla, a propósito de la serie Herbarium y Fauna que realiza el artista español Joan Fontcuberta, se analizará el pensamiento analógico y combinatorio para explicar la historia de la biología desde un punto diferente al jerárquico orden taxonómico de Linneo. La experiencia de Paula. María Paula Ronderos Gaitán, Magíster en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana, 2006. Graduada de la Universidad de los Andes en Historia en 2003, ha trabajado temas relacionados con las prácticas y los saberes en el contexto hispanoamericano en el periodo colonial. Sus temas de investigación son la historia de la anatomía, historia de las prácticas médicas y farmacéuticas en el periodo colonial hispanoamericano. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y es docente también en Historia de la Universidad Javeriana. Si tienen preguntas, les pedimos de repente que levanten su mano para que este micrófono llegue a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la asistencia concurrida el día de hoy. Les agradezco mucho por estar acá. Y pues yo llevo pensando varias horas cómo empieza uno, ¿no? Pues cuál sería como el punto para comenzar una charla como esta. Entonces, pues la vida cotidiana se le impone a uno y a veces le muestra por dónde hacer las cosas. Entonces yo hoy me he tomado 25 tintos y estaba en la biblioteca y de pronto pues nada, tengo que ir al baño. Entonces pues guardo mis cosas, me dirijo al baño, entro al baño y llega una celadora y me dice como no, este no es el baño de hombres. Entonces yo la miro y le digo como sí, yo sé, sí. Hay un espacio de tiempo por un momento hacer como el zoom al revés de la historia. ¿Qué pasa ahí? Sí, digamos, ¿quién está mal en ese momento? ¿Estoy mal yo por cómo soy? ¿Está mal ella por los estereotipos que tiene y que está construyendo sobre mí en ese momento? Pero más allá de la prohibición de que por algún motivo yo no podría entrar a un baño que no me corresponde correctamente identificado con dos muñequitos, uno con falda y uno con pantalón, hay todo un sistema de miedo que se le produce a esa señora. Digamos, ella no me está hablando solamente desde el indicador que tiene de las mujeres entran a un baño y los hombres entran a otro, sino que a ella le aterra el fenómeno que implica que alguien violente esa norma, porque hay una idea de la naturaleza y hay un modo en el que nosotros nos comportamos y que nos constriñe y nos restringe en los modos en los que nosotros vivimos la cotidianidad, de las maneras como nosotros nos comportamos y cómo nos condicionamos, no solamente como individuos en cada uno en su fuero interno, sino como sociedad. Entonces, pues fue interesante porque yo estaba dándole vueltas como si empezaba por el lado de Gonzalo Fernández de Oviedo, si lo metía más bien como por la crítica de Linneo, hoy es el Día Mundial de la Filosofía, como que había muchas posibilidades de empezar, pero estos son esos campanazos de finalmente la historia es hablar sobre el presente y es hablar sobre las condiciones que hacen que nosotros nos comportemos de ciertas formas específicas en la vida cotidiana que nosotros tenemos. Entonces, eso por una parte. Por otra, pues hay una reflexión en torno a un criterio en específico, que es el criterio de la desconformidad, que vamos a hablar de eso más adelante, pero a la hora de decidir la charla a mí me pareció muy pertinente ponerle como título Contra Natura, ¿sí? Por dos motivos, porque me permite hablar sobre Fontcuberta como en tangente, no me voy a dirigir tanto como a su obra, sino más bien como a entender otros modos en los que se ha organizado la naturaleza. Y también pues porque vivimos en un momento, en ese presente que les decía ahorita de salirse un instante de la situación con la señora portera y yo entrando al baño,
como esa situación de el momento histórico, el momento social en el que nosotros estamos viviendo, donde una palabra como contra natura nos remite a un montón de fenómenos sociales y políticos que estamos viviendo en nuestro presente. Sí, pues creo que todos ustedes ven noticias y saben de qué estoy hablando. Cuando uno escribe la palabra contra natura y empieza a buscar como qué es lo que se dice, qué es lo que se sabe, qué es lo que significa, pues si ustedes lo hacen en sus casas ahora que lleguen, van a encontrar un enorme vacío, ¿sí? Todos sabemos qué significa, pero en realidad no hay una definición concreta. Hay unas definiciones desde la filosofía, San Agustín, después Nietzsche lo retoma más en función de la moral, pero es como algo que por sí mismo nos evidencia qué es a lo que se refiere, ¿sí? Algo que va en contra de la naturaleza, algo que es una abominación, un pecado, una transgresión, una desviación, algo que agrede de forma evidente y contundente el orden del mundo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo se ha organizado el mundo, ¿sí? Pero también de otras maneras y otras posibilidades que han existido en la historia para otros órdenes diversos, para pensar otras maneras en las que podríamos enraizar nuestro presente para comprender mejor pues, las situaciones que nos enfrentamos nosotros. Entonces, por una parte es Contra Natura, el gran título, y el subtítulo es Testimonios del maravilloso mundo de Indias. Ahí hay está volteado, antes decía del mundo maravilloso de Indias, pero me pareció que funcionaba mejor así. Entonces, este es el objetivo central de la charla, y es hablar sobre cómo en el siglo XVI hay dos narrativas, dos estrategias narrativas particulares, las crónicas y las historias clínicas, que nos permiten comprender desde sus descripciones particulares unos modos específicos en los cuales se describe el mundo natural, se habla sobre la naturaleza, teniendo en cuenta la posibilidad de abrir un campo para la maravilla, para lo monstruoso y para lo híbrido, como parte de la forma en la que se clasifica el mundo y en la que se organizan los seres y las entidades del universo, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso en detalle, vamos a mirar unos ejemplos desde la crónica, unos ejemplos desde las historias clínicas, para después adentrarnos a entender cuáles son como esas estrategias particulares sobre las cuales se construye ese orden diverso, ese orden que es capaz de reconocer la naturaleza en su esencia diversa y no la imposición de un orden sistémico sobre la misma. Digamos, ese va a ser el objetivo de la charla. Entonces, cuando decimos contra natura, uno de las palabras iniciales que hay que tratar de definir, obviamente esta es la historia de la filosofía de 21 siglos o más, entonces pues no pretendo yo hacer una descripción exhaustiva del concepto, pero sí hablar un poco sobre qué significa la naturaleza. Entonces cuando nosotros pensamos en el mundo natural, pues yo recuerdo en algún momento, pues mi hija me preguntó como, pinta en esta hoja, dibuja la naturaleza, ¿sí? Y yo me conflictué tremendamente, porque ¿qué era la naturaleza? ¿Sí? Como esto era una burbuja, un círculo, una circunferencia, era el cosmos, eran los planetas, era el universo, como ¿cómo podía yo en una hoja representar un concepto tan complejo como ese? Entonces yo me puse a disvariar un rato sobre la dificultad que me implicaba representar el concepto, y ella me dijo como no, árboles y animales, ¿no? Como algo muy sencillo, simplemente un paisaje. La naturaleza en términos de aquello simple que nosotros comprendemos cuando enunciamos la palabra. Entonces, por poner una definición, 1780, que es más o menos el periodo que estamos trabajando, un poco después, un siglo después, podríamos poner una definición básica, y es que la naturaleza es el agregado, el orden y la disposición de las entidades que componen el universo. Es decir, la historia de la naturaleza, desde esta perspectiva, desde la filosofía y la ciencia, es la historia del orden, es la historia de cómo ordenamos, clasificamos y disponemos las cosas del mundo para comprenderlas, para entenderlas, pero también para apropiarnos de ellas y manipularlas, ¿sí? Porque finalmente el conocimiento es una estrategia para interactuar con esos objetos y modificarlos también. Entonces, en esa noción de naturaleza habría otro elemento a distinguir como en esta primera diapositiva, como para que nos quede claro el terreno sobre el cual estamos moviéndonos, y es la noción de sistema, el sistema natural, que sería un elemento que se deriva de esa primera concepción. Entonces tenemos un mundo diverso y disperso de un montón de elementos que tenemos que buscar una forma de ordenarlos, de distinguirlos y de ubicarlos para poder comprenderlos, y al hacerlo construimos un sistema, el sistema de la naturaleza, el sistema del mundo natural,
que se refiere a una estrategia que pues está acá un poco abajo en un enunciado bastante escueto, se refiere al orden que se ha impuesto inicialmente desde la filosofía y posteriormente desde la ciencia. Autores pues tan famosos y reconocidos como Aristóteles, pues Sócrates, Platón, pues toda la historia de la filosofía occidental que se ha basado en esa noción inicial de sistema y de la construcción de unos elementos puntuales que nos permitan no solamente identificar ese orden de la naturaleza, sino mantenerlo, poder comunicarlo y poder sostenerlo como una verdad. Finalmente ese orden se convierte en una verdad que se reproduce en la medida en que se reitera en diferentes textos y desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Pero hay un problema cuando uno se pone a mirar qué significa un sistema. Y es que claro, uno dice el sistema, pues ser antisistema, estar en contra del sistema, no nos gusta el sistema, vamos en contra de todo eso que significa, más desde una perspectiva económica un poco, nosotros pensamos esa noción. Pero cuando se piensa desde la perspectiva de la filosofía y de la ciencia, y de la naturaleza en particular, el sistema, pues ahí está definido, es la selección voluntaria e intencionada de un conjunto de rasgos para poder ver constantes y variaciones en los individuos. Es decir, se definen unos criterios. Cuando yo les decía ahorita arriba como la disposición y el orden de la naturaleza, eso no es algo que esté evidente en los seres del universo, no es algo que se derive naturalmente de los seres, sino que se construyen unos criterios, unos anteojos de cierta manera que nos permiten verlo como tal. Es decir, nosotros no, la historia de la filosofía ha elegido una serie de rasgos particulares que son los que nos fijamos y que son los que vemos. Cuando ustedes ven un niño que empieza a aprender sobre la naturaleza, empiezan a aparecer palabras como mamífero, cuadrúpedo, ovíparo, herbívoro, nocturno, diurno, digamos, toda esta serie de palabras que clasifican de una vez a los animales en el mundo y que les dan un lugar y un sentido. Pero a la hora de darles el lugar y el sentido, a la vez nosotros los restringimos a un comportamiento y a un modo de ser muy particular, los limitamos, ¿sí? Los definimos, les definimos su contorno y a la hora de hacerlo entendemos como cuál es su lugar en el mundo y desde allí nos apropiamos de ese conocimiento y funcionamos desde allí. El punto es que esos rasgos que se definen tienen una condición particular, estoy hablando del sistema de la filosofía occidental. Ese rasgo, esa característica puntual es que se define a partir de categorías, ¿sí? Se construyen categorías, los rasgos se entienden como categorías que tienen una característica y es que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Digamos, si una cosa es un cuadrúpedo, no es un bípedo, por esencia misma de la definición. Si algo es determinado y tiene como el rótulo, la etiqueta de ser algo, inmediatamente hace que no pueda ser otra cosa, que no pueda ser su opuesto o que no pueda ser un elemento combinado. Si usted es cuadrúpedo, si es mamífero, es mamífero. Por eso estos animales pues tan particulares como el ornitorrinco o las equidnas y como toda esta fauna australiana resultaron tan complejas para el siglo XIX, porque eran una afrenta mental y física a todo aquello que se había construido como el sistema de organización de la naturaleza desde el mundo griego. Entonces son mutuamente excluyentes y opuestas. Si algo es una cosa, no puede ser otra. Y desde allí es que se articula el sistema. Lo que es interesante es que el sistema del orden natural no puede funcionar si no es teniendo en cuenta esta condición. Es una condición absoluta y necesaria para poder entender la manera como se ha construido ese esquema de organización del sistema de la naturaleza. Entonces tenemos por un lado pues todo lo que sería la historia de la filosofía, vamos a mencionar un par de cosas más adelante, no me voy a detener ahí, sino que lo vamos a mirar más desde un caso específico y es la historia natural de Plinio el Viejo. Plinio es un autor, pues como todas estas eminencias griegas, que es supremamente famoso, reconocido, se convierte en una autoridad no solamente en el Renacimiento, digamos en el momento en el que se retoma con mucha fuerza, sino que se mantiene como un personaje y como una consulta obligada para todo aquel que quiera pensar el mundo natural o elementos relativos a la naturaleza. Hay dos textos fundamentales, uno es la historia natural de Plinio y el otro es las plantas medicinales de Dioscórides. Digamos, son dos textos básicos para poder entender la manera como se consolida el conocimiento sobre el mundo natural. Y Plinio es básicamente un militar que es un viajero además y que es un comerciante.
Entonces Plinio se dedica a rodar, a circular por el mundo, pues el mundo conocido hasta ese momento, y a hacer notas de sus viajes, ¿sí? Y empieza a identificar los diferentes animales, básicamente Europa, Asia y África, no toda África, el norte de África, no toda Asia, sino la tierra conocida hasta ese momento, pues que es más el cercano Oriente, y Europa, ¿sí? Con elementos tan fantásticos para ese momento como los rinocerontes, los elefantes, los tigres, grandes bestias que en Europa no se habían visto y que resultan muy importantes a la hora de pensar las relaciones entre reyes y las relaciones entre comerciantes. ¿Sí? Los animales se vuelven un elemento de lujo también y de intercambio. Entonces Plinio no solamente hace esa descripción de los animales desde su experiencia como viajero, y como naturalista también, sino que él decide hacer una organización en un libro, que es esa historia natural, a partir de una clasificación básica de cómo se ha de organizar la naturaleza. Entonces es básica en el sentido que es animales terrestres, animales acuáticos, aves, insectos, básicamente. Sí, digamos, ese sería como el escenario sobre el cual se está manejando, y cada una de las entradas que se refiere a estos animales puntuales tiene una estructura muy similar de qué es lo que se dice sobre esos animales. Y ahí es que se nos conecta con los que les mencionaba sobre el sistema. El sistema que aplica Plinio en la historia natural es ese que había estipulado Aristóteles para pensar la naturaleza, es decir, construye un conjunto de rasgos, cuántas patas tiene, cuántas orejas tiene, si toma leche o no cuando nace, si hay huevos en su estadio reproductivo, digamos como unos elementos particulares que son los que a él le interesan y le parecen relevantes para poder construir ese escenario de relaciones entre diferentes especies. Entonces, Plinio hace ese trabajo y se vuelve, hagan de cuenta, pues nosotros tenemos esta noción de la Biblia como una autoridad en relación a muchos temas, pero hay varios libros que cumplen ese papel. ¿Sí? Por ejemplo, la historia natural de Plinio cumpliría ese lugar de libro de autoridad para pensar la naturaleza. Por ponerlo de alguna manera, uno podría pensar hasta el XIX, lo que vamos a mirar acá, con un bache enorme en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, Plinio se convierte en la autoridad y cualquier persona que vaya a hablar sobre el mundo natural debe citar a Plinio. Uno dice esto y es como, uy, tan escolástico el mundo del pasado, pero cuando lo pensamos en nuestra contemporaneidad no es tan distinto. Si usted va a presentar una tesis de pregrado en historia, pues usted tiene que citar gente, porque si usted no cita gente y no tiene referencias teóricas, su trabajo no es válido, porque lo que usted piense y opine sobre la realidad resulta bastante fútil porque no se inscribe dentro de un marco que legitima su conocimiento. Entonces, para yo poder legitimar mi conocimiento de lo que yo digo sobre el mundo de la naturaleza, debo citar a Plinio. Si yo voy a hablar sobre el alma o voy a hablar sobre los conflictos del padecimiento en el infierno, probablemente hablaré de Platón o de San Agustín. Hay unas autoridades clásicas que se vuelven necesarias para poder referirse a los temas que las personas están investigando. Esa es la tensión, pues lo hablábamos en otro momento, entre la humanística y la escolástica, el humanismo y la escolástica, esa tensión entre, pues, cómo podemos conocer si estamos amarrados a la pata de la autoridad, y solamente se nos permite enunciar cualquier conocimiento sobre la realidad si estamos citando a alguien que nos respalda. Pero pues esa es la situación, y Plinio se convierte como en ese personaje, como la luz, el relámpago, la lumbrera, el derrotero, el norte de todas las personas que empiezan a investigar sobre historia natural. Entonces es bastante particular lo que sucede en términos, pues lo que me parece interesante enfatizar es cómo opera el sistema, ¿sí? Entonces Plinio dice, así es como se organiza el mundo, ¿sí? Y las personas que empiezan a describir el mundo de ese momento en adelante replican el sistema que Plinio estructuró. ¿Sí? Entonces lo que encontramos es una reproducción sistemática, aun cuando estamos hablando de otros animales distintos, de una misma noción de orden. ¿Sí? Lo que les decía sobre los anteojos termina siendo una manera en la que a usted se le filtra las posibilidades de ver, en la que usted está viendo a través de ese lente que constituye el sistema que le permite entender lo que está al otro lado y que usted está tratando de describir. Entonces esa es como una parte ahí como medio enrevesada, pero es importante para a dónde vamos. Entonces en ese sistema habría, pues les mencionaba ahorita, ese elemento
importante de lo mutuamente excluyente, de como si una cosa es una cosa, no puede ser otra, que suena pues bastante obvio, pero tiene un elemento ahí pues muy particular de cómo construimos categorías específicas para determinar el lugar en el que corresponde cada uno de los individuos. Y habría otros dos elementos que son importantes, y uno es la dicotomía, digamos, es un sistema dicotómico, es decir, funciona en una oposición entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía ahorita del baño, hay dos letreritos de a qué baño puede entrar uno, no hay más, ¿sí? Así funciona un poco el sistema de la clasificación en términos de la filosofía y en términos de la naturaleza, y enfatiza desde el principio como esa distinción entre el macho y la hembra, ¿sí? Como un elemento fundamental para entender cómo se organiza la naturaleza. Y habría otro que es la semejanza. Entonces, digamos, todo este sistema de la naturaleza está basado en que las cosas se parezcan unas a otras, ¿sí? Entonces, no solamente tengo, este animal tiene 4 patas, este animal tiene 4 patas, sino que ellos dos se parecen en la medida en que tienen 4 patas. Entonces, construyo una categoría más amplia que sería cuadrúpedos, ¿sí? Entonces, está basado en la posibilidad de reconocer esos rasgos que se han definido como necesarios para poder explicar el mundo natural, poderlos distinguir en diferentes elementos y en diferentes especímenes, y a partir de eso estructurar y consolidar pues el sistema que se está imponiendo. Con un problema, y es que todo lo que queda en la mitad, ¿sí? Como yo entrando al baño, es un problema desde lo intermedio y desde lo neutral. Digamos, todo tiene que tener una adscripción dentro de esa dicotomía, que si lo llevamos un momento como no solamente a Plinio, sino por ejemplo a lo que mencionábamos ahorita Aristóteles y Platón, no solamente tiene una valoración en términos físicos, sino que tiene una valoración en términos morales, ¿sí? Pues ustedes lo saben, diestra, siniestra, hombre, mujer, ¿sí? Hay unas oposiciones muy importantes en términos de el lugar que ocupa cada uno de esos especímenes en función de esas características que se le atribuyen. Entonces tenemos un sistema que tiene un problema sustancial con entender los puntos intermedios, con entender como esos lugares en los que no es tan claro en dónde inscribe uno al espécimen dentro de la categoría. Y eso se vuelve y se entiende, digamos, desde la perspectiva de la historia natural y del sistema de clasificación de la naturaleza como una aberración, ¿sí? Entonces, lo que no corresponde en el sistema, pues voy a recuperar, devolverme un poquito, lo que no entra dentro de ese sistema dicotómico, lo que yo no puedo entender desde la semejanza, lo considero una desviación y una aberración a la naturaleza, contra natura, ¿sí? Entonces, si hay algo que yo no puedo encasillar claramente desde las características que el sistema ha definido que son importantes para ver a los especímenes de la naturaleza, inmediatamente se me vuelve un problema dentro del sistema. Y en vez de adecuar el sistema, porque los sistemas no se adecúan, los sistemas se perpetúan y se cristalizan, en vez de adecuar el sistema, lo que está mal es la realidad que estoy observando, ¿sí? Entonces, pues lo hablábamos en algún momento, hay un estudiante de medicina, lo hablábamos en algún momento con lo que pasa con las disecciones. Cuando Galeno es la autoridad en el mundo médico, Galeno describe cómo se ve un cuerpo humano por dentro. Galeno abrió monos, no abrió seres humanos. Cuando empiezan a abrir los cuerpos humanos en las disecciones y están bajo este criterio de autoridad necesaria de Galeno y se dan cuenta que el cuerpo no corresponde exactamente con aquella descripción retórica que Galeno hizo, el cuerpo se desecha porque el cuerpo está mal y se abre otro nuevo, porque Galeno está en lo cierto, porque el sistema es inamovible, ¿sí? No se puede cuestionar al sistema porque es la autoridad. Entonces lo que está mal es la experiencia que se tiene sobre la naturaleza. Entonces, cuando se encuentran con un elemento híbrido, con un espécimen que no se puede clasificar dentro de esa estructura dicotómica, lo que se hace es que se describe desde lo que no es, desde la carencia, ¿sí? Entonces, este elemento, que no me cabe en ninguna de las dos casillas, no lo describo como es el espécimen, sino lo describo en cuanto a lo que carece en relación a los otros dos. Entonces, esto no es un cuadrúpedo por tal motivo, no es un bípedo por tal motivo, pero no digo qué es, ¿sí? Lo dejo en una bruma en la que no me refiero explícitamente al objeto, sino que me dedico a decir por qué no es parte de esos conjuntos semejantes que yo definí. Entonces, eso es como el sistema en el que estamos inmersos a puertas del siglo XVI.
¿sí? Así se comprende la naturaleza y es la forma y las herramientas que se tienen para inscribir dentro del sistema los especímenes que se encuentran. Sin embargo, cuando uno mira las fuentes y uno mira como esos relatos y esas narraciones que hay sobre gente desde su experiencia particular mirando cosas en el mundo, encuentra múltiples referencias a gradaciones, a híbridos y a mutaciones en las descripciones que se hacen sobre el mundo natural. Si no resulta como una cuestión excepcional, digamos, vamos a hablar de 2 ejemplos acá por traer 2 ejemplos, pero hay múltiples. Si ustedes miran lo que pasa entre el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en el contexto de Latinoamérica, en particular en esta bruma difusa que se conoce como las Indias o como América, van a encontrar que hay un género literario específico que son las crónicas de Indias. Y hay muchísimas crónicas de Indias. Por ejemplo, la de Oviedo son como 10 tomos de toda la narración que él hace de lo acaecido y acontecido en estos territorios. Pero Oviedo es 1 entre 15, ¿sí? Hay una enorme producción de literatura desde esta perspectiva particular que busca narrar sistemáticamente aquella experiencia de encuentro con lo que significó el espacio americano en ese momento. Y en ese sentido, pues incluyéndolo como relacionándolo con lo que tenemos arriba, precisamente encontramos ese espacio de lo híbrido, de la tangente y de la desviación como un objeto de particular interés para los cronistas. Es decir, la maravilla de Indias no es algo que se deseche, sino por el contrario, es el lugar de interés en el que se radica como la atención de muchos de estos cronistas. Entonces vamos a hablar de Gonzalo Fernández de Oviedo y tengo ahí como 2 frases en itálica. Entonces dice: en las costas de Castilla de Oro los árboles no mudan las hojas, como una suerte de introducción, de ambientación de, pues muchos de ustedes probablemente no tienen tan presente que es el siglo XVI. Cuando nosotros hablamos de historia patria y el 19 y pues los próceres y entonces pues todo este asunto de las batallas y las guerras y lo que significa la conquista o la colonia para nosotros es como un capítulo introductorio de los libros de texto de colegio en los que básicamente la idea es, fueron 300 años en los que no pasó mucho. Cuando nosotros hablamos del siglo XVI, hay una situación vital en ese momento, y es que el mundo conocido se rompe para siempre. Nunca antes en la historia de la humanidad, y creo que nunca después, bueno, no sé, ahora con la victoria de Trump pues podrían pasar otras cosas, pero pues hasta ese momento nunca antes había habido un acontecimiento que fuese de tan radical importancia en la transformación de la manera en la que entendemos y comprendemos el mundo. Usualmente a este continente se le conoce como el Nuevo Mundo, pero en realidad el Nuevo Mundo no es América, el Nuevo Mundo es todo el globo terráqueo después de que, no que llegue Colón, sino después de que los cronistas llegan acá y narran aquello que están viendo y esa experiencia que están construyendo sobre ese nuevo territorio. Es impresionante para ellos en términos ambientales, por poner simplemente un punto de partida. En España la tierra se disolvía en la mano por la sequedad de los terrenos ya secos de tanto cultivo. América en ese primer momento es una América insular, es una América antillana, selva húmeda tropical, con miles de zancudos, plantas, charcos, pantanos, y esta gente está con bota de cuero hasta acá y con camisa y saco y pues sombreros y un montón de cosas en medio de las islas del Caribe, muriéndose del calor inicialmente, pues ni siquiera calor, sino ese calor húmedo, tropical, agobiante que no lo deja a uno respirar, pero más que eso tienen hambre, ¿sí? Digamos, ¿qué come usted en un territorio en el que desconoce por completo la naturaleza que tiene enfrente? Usted sabe que en Castilla usted puede comer naranjas y vino y pan y cerdos, sí, pues básicamente eso era la dieta española. Cuando usted llega a las Indias, ¿qué se come? Sí, hay un poco de loros y zancudos y pues sí hay unos peces, pero los peces son súper agresivos y tienen dientes en 3 filas y muerden, sí, es una naturaleza que es agreste y que no se deja dominar tan fácilmente, sí.
Entonces, cuando los peninsulares llegan a este territorio, el ejercicio de descripción no es solamente una cosa de satisfacción del intelecto, es un asunto que tiene que ver con la sobrevivencia, con la posibilidad de sobrevivir y de mantenerse en estos territorios y conquistarlos, apoderarse de ellos, llevarse todo el oro, violar a las mujeres, bueno, toda la historia que también está ahí de por medio de la violencia sistémica de España sobre estos territorios. Pero es una cuestión de sobrevivencia. La naturaleza se vuelve una necesidad, comprender la naturaleza se vuelve una necesidad. Pero hay un problema, y es la frase de abajo: los árboles en Indias no mudan las hojas. En esa taxonomía, en ese sistema de clasificación de Plinio, cuando él empieza a describir las plantas que hay en el mundo, en el antiguo mundo, él dice, bueno, el punto central, el rasgo fundamental para entender el mundo vegetal es el árbol, ¿sí? La unidad primaria, el átomo primario del sistema vegetal es el árbol. Árbol se define como aquella cosa que muda las hojas con las estaciones, ¿sí? La mónada del sistema no aplica en Indias, ¿sí? Porque acá a los árboles no se les caen las hojas, son perennes, ¿sí? Entonces Oviedo dice como, bueno, ¿y entonces acá qué hacemos? ¿Sí? Porque esa unidad fundamental, el rasgo característico, no aplica. Por tanto, nada más va a funcionar, porque la estructura misma que sostiene, pues por lo que es un sistema arbitrario en el fondo, como si yo le quito esa piedra angular, si le quito esa convicción de creencia y de veracidad del sistema como elemento explicativo, ¿sí? Pues el sistema deja de ser funcional. Entonces, Oviedo, en este sistema de la necesidad de utilizar la autoridad de Plinio para poder hablar sobre el mundo, lo que les había dicho un momento, él no puede simplemente decir como yo voy a describir la naturaleza como yo quiera, sino que él tiene que decir yo siguiendo a Plinio voy a hablar sobre el mundo natural de Indias. Entonces él dice voy a hablar sobre el mundo natural de Indias, voy a hablar sobre Plinio, pero voy a modificar aquellas cosas que no resulten pertinentes, porque los árboles no mudan las hojas y desde ahí todo el sistema empieza a desmontarse por sí mismo. Entonces, ¿cómo hace eso? Mediante las tres asteriscos que hay ahí, mediante la construcción ya no de un sistema, sino de un método, ¿sí? Y ahí encontramos una oposición bellísima entre esas dos palabras, ¿sí? Plinio como un sistema a partir de unos rasgos que se imponen sobre la realidad, y Oviedo, que es muy hábil en decir, no, yo estoy siguiendo a Plinio en todo, a mí no me digan que yo no sigo la autoridad, yo estoy inspirado totalmente en Plinio, pero hay unos elementos que yo tengo que hacer operativos para poder describir esto que tengo enfrente. Entonces, opera desde dos elementos fundamentales, más que de la tradición, que sería como la imposición del sistema, opera desde la experiencia del individuo y desde la memoria, ¿sí? Desde la capacidad de razonar sobre aquello que ve y utilizar su experiencia particular como un dato veraz para poder hablar sobre la naturaleza, apoyándose en Plinio en lo que le sirve, pero distanciándose de Plinio en todo aquello que sea necesario. Entonces, él empieza a construir desde allí como una manera de describir los animales que no se estructura desde la misma secuencia en la que Plinio lo planteaba, sino que se da ciertas licencias, permítanseme decir poéticas, pero serían más metodológicas para poder hablar de esos animales desde la diferencia y no desde la semejanza. Entonces aparece una noción que es muy interesante en lo que él plantea y es la idea de ser testigo de vista. Y es que él dice, pues claro, la verdad sobre el sistema natural la podemos encontrar en el libro de historia que escribió Plinio, de acuerdo, pero hay una manera en la que yo puedo salvarme mañosamente y es decir que yo fui testigo de vista, yo lo vi con mis propios ojos, es mi experiencia sobre la realidad y la estoy narrando desde allí, por tanto me sustento en esa noción de testimonio para poder hablar sobre lo que estoy experimentando, que se vuelve bastante interesante porque no siempre el testigo de vista es quien narra, sino muchas veces el testigo de vista es un amigo que me dijo, o un amigo que le dijo a un amigo que me dijo a mí, pero igual es testigo de vista, alguien lo vio en algún momento y alguien lo describió como tal. Y esos testimonios empiezan a convertirse en insumos fundamentales para la narración que él hace sobre estos animales que describe.
animales que están cargados de una red de sentido que los vincula con el mundo mágico, que los vincula con las fábulas, que los vincula con el origen de la especie, que los vincula con el ambiente en el que viven. ¿Sí? No es una estructura que simplemente los defina como fisiológicamente, sino que les da un sentido muy emocional, emotivo en ese sentido, pero también como una gracia manifiesta de su particularidad. ¿Sí? Digamos, cada uno de esos animales, pues hay muchísimos, pues muy recomendado, hay 2 textos, uno es la Historia General y Natural de Indias y otro es el Sumario de la Natural Historia de Indias, que solo está pues con el compendio de animales y plantas, y ustedes pueden encontrar ahí un montón de animales, la danta, el perico ligero, el armadillo, los gatos monillos, la zarigüeya, pues un montón de animales, en animales que es como lo más estrafalario. Si usted se mete a mirar plantas, la guayaba, la guanábana, el anón, pues un montón de plantas y de frutos, más que todo frutos, nunca antes vistos. Y Oviedo se ve en la tarea de buscar una manera en la que estos animales y estas plantas se vuelvan muy interesantes, ¿sí? Como hacer que cada una de estas descripciones llame mucho la atención. Por una cuestión, pues una podría decir ahí, pues porque él tiene unas ínfulas de escritor de novela de caballerías, pero también del lado de la sobrevivencia, porque los peninsulares están buscando negocio en Indias, ¿sí? Entonces es importante saber qué nos podemos comer y qué podemos producir sistemáticamente con este sueño de Colón, colonialista, de tener el mundo de la canela y el mundo de la explotación de recursos, el té y bueno, todo lo que sucederá después con los monocultivos en la historia. Pero entonces hay una intención de llamar la atención de la corona para que haya financiación, para que haya exploración y explotación de las especies nativas de Indias, ¿sí? Entonces uno puede encontrar en las crónicas ese testimonio de vista y a la vez una exageración absurda de lo que les pasa a estos personajes. Hay otra que es muy interesante, que es la de Gaspar de Carvajal sobre el descubrimiento grande del río de Orellana, que es el descubrimiento del río Amazonas. Es una crónica muy corta, son como 40 páginas más o menos, donde este señor encuentra amazonas, donde encuentra tribus indígenas de un número poblacional de millares, donde construyen 2 bergantines en la mitad del Amazonas, básicamente derritiendo los clavos que tienen disponibles, donde se comen los zapatos, donde hay un imaginario muy impresionante en términos del lugar en el que ellos se están ubicando. Entonces, cuando uno ve que Gaspar de Carvajal dice, yo fui testigo de vista de las Amazonas, uno queda un poco preocupado sobre el criterio de verdad, ¿no? Como, pero Amazonas en el Amazonas, y las describe y no tienen un pecho y son excelentes arqueras, son las Amazonas griegas, que están en la mitad del Amazonas y él lucha con ellas, ¿sí? Y ellos son un puñado de 20 hombres que logran acabar con tribus enteras que los atacan con tambores y cerbatanas liderados por las Amazonas, ¿sí? Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué están haciendo eso? De alguna manera porque quieren financiación, porque quieren que la corona siga enviando soldados y siga enviando dinero para continuar la gesta de apropiación del territorio en Indias. Entonces, lo del testigo de vista es un elemento bastante interesante y pues ahí nos refiere un poco también con la manera como se construye la verdad y cómo se construyen esos criterios que nos permiten a nosotros afirmar que algo tiene sentido por una parte y que algo es verdadero por otro, ¿sí? Son creencias a la larga. La verdad no se fundamenta por sí misma, sino que hay unos dispositivos que nos hacen a nosotros creer que algo es verdad, ¿sí? Nosotros creemos en la teoría heliocéntrica, firmemente. Nosotros creemos en la circulación de la sangre, firmemente. Y si uno dice, como yo no creo en la circulación de la sangre, sino creo que los órganos se la succionan como unas esponjas, pues probablemente será como una cosa antigua, anquilosada y falsa, ¿sí? Porque el criterio convencional y compartido que tenemos nosotros de qué es la verdad implica que creemos en que la Tierra gira alrededor del Sol y que el sistema circulatorio da vuelta y vuelve al corazón. Son cosas en las que creemos como verdades absolutas sobre nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con la naturaleza. Entonces, pues poner ahí como en entredicho ese valor de verdad tanto de la ciencia como de la religión también. Y entonces, cuando él articula pues como su experiencia
desde esa idea de lo que yo he visto, lo que yo he percibido desde los sentidos, se sirve de una estrategia y es el arte combinatorio. Entonces, pues yo estuve mirando y hay como una figura retórica latina que es como ars modem, creo, no, modem no, modus, modem es otra cosa, ars modus, y es a modo de, ¿sí? Como esto a modo de otra cosa. Entonces, lo que hace Oviedo, es construir una suerte de Frankensteins a partir de pedazos de otros animales, ¿sí? Entonces, no es como, es que este es cuadrúpedo, mamífero, nocturno, sino es una cuestión como, este animal tiene como cara de perro, pero tiene el tamaño de una vaca, pero tiene la cola de un puercoespín, pero tiene los ojos de una mantarraya. Pues no sé si las mantarrayas tienen ojos, pero fue la primera animal que se me ocurrió. Pero entonces es como a partir de elementos de otros animales ir componiendo ese otro ser que está él viendo en términos de su experiencia. Es decir, su diccionario mental de cómo se llama o cómo clasificar a ese animal no es operativo. Entonces él lo que hace es coger pedacitos de otros animales y conformar estas bestias míticas, quimeras mitológicas, que él empieza a describir a partir de esa posibilidad de vincularlos parcialmente con otros animales que sí son conocidos. Y hace eso sistemáticamente, con las plantas, con los animales. Hay un ejemplo pues muy ilustrativo que es la piña. Digamos, cuando él describe la piña, incluye el melón, incluye el piñón, incluye la sábila, incluye como partes de elementos conocidos para componer una realidad que antes no existía. Cuando nosotros lo pensamos, pues claro, es que no hay fotos, ¿sí? No hay fotografía, dibujos hay muy pocos, y hay un enorme problema, y es que Oviedo no le puede mandar una piña al rey. Sí, porque el transporte desde la costa del Darién hasta Madrid, pues la piña no sobrevive todo ese tiempo. Sí. Entonces intenta mandar piñas, y manda piñas verdes, y manda piñas un poquito más maduras, y manda pues como diferentes encargos, pero pues es imposible que las frutas lleguen a Europa. ¿Sí? Entonces pues la única manera que él tiene es tratar de describirla de la manera más acertada posible, pero solamente a partir de aquellos elementos que sabe que el lector va a poder reconocer, ¿sí? Y ahí pues hay un elemento interesante también, pues pensando en incorporación y aculturación, pues la utilización de vocablos indígenas. Entonces muchas veces pues termina siendo mucho más práctico no llamarla piña, sino llamarla ananá, ¿sí? Entonces ya no es ni siquiera referida a los vocablos castizos, sino que se ponen vocablos indígenas taínos, por ejemplo, y eso ya nos permite empezar a construir otro diccionario con otro sentido. Entonces, el arte combinatorio es interesante por una parte, y por otra está esto que les decía como del significado denso, como del entramado curioso sobre los animales, ¿sí? De cómo se vuelve interesante no describirlos solamente y pasar la página, sino contar alguna historia interesante sobre ellos, algo que los particularice, que es algo muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy por hoy en términos de la organización del sistema natural. Entonces está súper pixelado, bueno, está enorme. Entonces este es un ejemplo. Digamos, como les decía, hay muchos ejemplos. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer un pedacito. Este no está en el sumario, este está en la Historia General y Natural, que es un texto mucho más largo. Entonces, los gatos monillos. Entonces, pues, sería chévere poder decir como, no lean, sí, como, un momento. ¿Gatos monillos? ¿Como gatos? Sí, como gatos monillos, si uno piensa como un gato mono, ¿no? Pues como un gato como que será como clarito, de color clarito, pues desde nuestra significación de esa palabra. Pero que use gatos ahí es raro, ¿no? Como, ¿por qué está hablando de gatos? Entonces, en muchas partes de la tierra firme hay gatos monillos salvajes, de tantas maneras y diferencias que no se podría decir en poca escritura, si se dijesen sus diferentes formas y sus innumerables travesuras. Hay un pedazo largo que las hembras cargan a los bebés. Y porque cada día se llevan a España, no me ocuparé en decir de ellos sino pocas cosas. Haylos tan pequeños como una barda pequeña, y tan grandes como un mastín grande, y de muchas maneras de pelo y diferenciados gestos y formas, y algunos tan astutos que muchas cosas de las que ven hacer a los hombres las imitan y las hacen, ¿sí? Entonces, de ahí básicamente como la primera parte.
de tantas maneras y diferencias que no se podrían decir en poca escritura. Es decir, la idea no es incluirlos dentro de una bolsa como taxonómica, es decir, los monos, ¿sí? Sino los gatos monillos son diferentes a los gatos cervales, por ejemplo. Si ustedes miran el texto como con más detenimiento van a encontrar que hay muchos tipos de gatos que no se refiere a los gatos, finalmente, sino se refiere a los monos. Pero me parece interesante es eso, de cómo para él es necesario que el libro sea tan largo también, porque es que es fundamental describir las diferencias, ¿sí? No agruparlos en entidades pues como que los resuman y que los sinteticen, sino por el contrario, poder darse el tiempo y el espacio de la escritura para describirlos en su especificidad a cada uno, porque precisamente la diferencia hace que podamos entender de una manera más completa y más densa aquello que está sucediendo en tierra firme. Y voy a poner otro ejemplo, también pensando en las diferencias y en lo que les decía al principio. No solamente son las crónicas, es el siglo XVI, ¿sí? Es la ruptura que se da en el siglo XVI. Cuando ustedes lo miran por ejemplo, en la historia de la ciencia tradicional, la ruptura es en el XVII en Inglaterra, con la Revolución Científica, en la que el mundo finalmente cambia, Newton y todos estos personajes. Si uno lo mira como a contrapelo, la ruptura se da aquí, ¿sí? La ruptura se da en la costa del Darién en 1530 y pico, ¿sí? En ese momento el mundo se transforma y es posible conocer desde otros lugares. Y no solamente se da en el terreno de la historia de la naturaleza pensada como los animales y las plantas, sino también incluyendo allí a los seres humanos, porque eso es algo que también es importante tener en cuenta cuando hablamos de este periodo, que los seres humanos también hacen parte del mundo natural y también tienen como son sujetos de esas mismas estrategias de clasificación. Entonces, este es un personaje que es un cirujano francés, Ambroise Paré, que es muy interesante, tiene un libro que se llama Monstruos y Prodigios, entre muchos otros, y es un cirujano que básicamente lo que él hace en su momento de escritura es que él se da un paso al lado, como de Galeno, desde la misma estrategia de Oviedo, de decir como, sí, Galeno, pero yo estoy viendo otras cosas. Entonces yo me pongo en una estrategia narrativa muy similar a la crónica, a la descripción de aquello que efectivamente estoy viendo suceder y desde allí construyo una realidad desde esa estrategia de observación, ¿sí? Entonces Paré tiene este libro de Monstruos y Maravillas en el que él hace una clasificación de monstruos y maravillas del mundo, ¿sí? Entonces habla de muchas cosas y entre ellas habla de los hermafroditas y me parece que es un ejemplo interesante como para el argumento que sigue a continuación. Entonces Paré hace una descripción de muchas cosas, entre ellas los monstruos, como les decía, y los monstruos tienen una particularidad y es que hay una cuestión con el vientre y el nacimiento, ¿sí? Digamos como el lugar de la matriz un poco, y cómo hay una serie de condiciones y circunstancias que fomentarían la producción de monstruos, ¿sí? Pero como el monstruo, para nosotros yo digo monstruo y dije Frankenstein hace un momento, y uno piensa Halloween, el hombre lobo, Frankenstein, Drácula, como películas, zombie, terror. Pero monstruo en el siglo XVI, la palabra es de mostrar, ¿sí? Aquellas cosas que son tan particulares y tan excepcionales que son monstruosas. Son sinónimos de maravilla. Miren cómo la palabra se ha ido convirtiendo en otra cosa. Entonces él hace una descripción de múltiples partos y de múltiples nacimientos de seres monstruosos en esa adscripción como de la palabra, en el que por ejemplo encontramos gente, niños que nacen con cabeza de perro, ¿sí? O niños que nacen, pues los siameses, por ejemplo, niños que nacen con dos cabezas, niños que nacen con un brazo en el estómago, niña sirena, bueno, pues toda esta serie de posibilidades, digamos, lo llamaríamos nosotros médicamente y por malformaciones o algo así. Pero en el capítulo que él trata sobre las hermafroditas es bien interesante porque dice lo siguiente, esto pues es literal pero amañado porque era muy largo. Entonces dice, existen 4 variedades de hermafroditas, a saber, hermafrodita macho, que tiene sexo de hombre, pero presenta en el perineo un orificio en forma de vulva, un tipo de hermafrodita. Tipo 2, hermafrodita hembra, además de la vulva formada, tiene un miembro viril, pero sin prepucio, como un clítoris muy desarrollado. Tercero, los que no son ni lo uno ni lo otro,
Digamos que eso sea una categoría es muy chévere, como el tipo 3 es los que no son lo uno ni lo otro. Y tipo 4, hermafroditas machos y hembras en simultánea que tienen ambos sexos bien formados. Entonces, cuando uno piensa en términos de eso que les decía hace un momento, de una base central, inamovible e incontrovertible del sistema de organización de la naturaleza de Aristóteles, es que hay hombres y mujeres, punto. Y la realidad debe acomodarse a esa determinación de géneros. Pero cuando uno lo mira en términos de la experiencia descriptiva, a esto pues es a lo que me refería con historia clínica, es una crónica clínica más bien. En estas crónicas clínicas lo que se encuentra en la evidencia del relato, no solo de Paré, sino de decenas de médicos, cirujanos, herbolarios, barberos, parteras de la época, son este tipo de descripciones, ¿sí? De por un lado como la monstruosidad un poco de las personas que nacen con más pedazos o con menos pedazos o con pedazos de otra forma distinta a la usual, pero también en este sentido de esos lugares intermedios que tanto aterran a la ciencia, ¿sí? Entonces, dice abajo, las leyes antiguas y modernas les hicieron y les hacen aún elegir qué sexo desean utilizar, con prohibición, so pena de perder la vida, de utilizar aquel que no hubieran escogido debido a los inconvenientes que ello pudiera causar. Si alguien tiene más interés en este tema en particular, puede revisar en extenso el capítulo de los hermafroditas, y es muy interesante porque aquí él empieza a explicar cuáles son esos daños e inconvenientes que podrían resultar de alguien que decida cambiar esa decisión que tomó en un primer momento. Hay un asunto que es más complicado aún, y es que la decisión normalmente no la toman las personas por sí mismas. Estamos hablando de niños recién nacidos muchas veces. La decisión la toman los padres o la decisión la toman los médicos de inmediato, ¿sí? Con cuchillo en mano. Entonces es interesante, digamos, como dos puntos que quiero resaltar ahí, pues como enfatizarlos, y es por un lado como la realidad, la descripción de la realidad desde la experiencia en términos de la crónica, en términos del método descriptivo que permite la crónica, se opone a esa estructura sistémica con la que se organiza la naturaleza desde la filosofía, ¿sí? Entonces uno piensa en Aristóteles, como piensa en Platón y en estos personajes, y es como, oiga, ¿qué daño le han hecho a la humanidad? ¿Sí? Pues obviamente Aristóteles es un gran personaje y se le deben pues, cientos de libros sobre física y poética y retórica, pero en términos de la estructura base que permite pensar la biología, genera desde esa primera diapositiva que veíamos un rasgo determinado, un rasgo estereotípico que al imponerse sistemáticamente sobre la realidad lo que hace es ignorar progresivamente toda esta diferencia y encasillarla en uno de los dos baños posibles, ¿sí? Digamos, como cualquier cosa que esté en el intermedio no es aceptable porque va en contra de un principio inamovible de aquello que se definió que es el criterio básico para organizar la naturaleza. Entonces, pues eso era lo que les estaba diciendo al principio, como entonces el sistema, ese sistema binario de mutua exclusión, lo que hace es empezar a excluir sistemáticamente la maravilla de la posibilidad de encontrarla en la naturaleza, ¿sí? Entonces, pues es como la decisión consciente, digamos, en el terreno de la naturaleza y de los animales, digamos, de esa inscripción de uno de los, en alguna de las casillas necesarias en términos de los seres humanos, pues el ejemplo más claro es el de género. Pero pues creo que ahí podría ser ilustrativo, como se me quedó un poco de lado, darles un ejemplo en términos del mundo de la naturaleza, como que hablé en extenso de las hermafroditas, pero no les di un ejemplo que permita articularlo desde la historia natural. Y pues el ejemplo clásico es la iguana, ¿sí? Entonces, pues en esto que les decía, entonces Plinio dice como, bueno, entonces hay animales terrestres, hay animales acuáticos, hay animales aéreos y hay insectos. Entonces Oviedo se pone a describir la danta, el manatí, como toda esta fauna nativa americana, y se encuentra con las iguanas. Entonces cuando él habla sobre las iguanas es muy interesante porque en diferentes ediciones del libro las ubica en lugares distintos de la clasificación. Entonces inicialmente él dice como no, son terrestres, las iguanas son terrestres porque yo soy testigo de vista y yo las he visto caminar por la tierra.
Entonces, años después. Las iguanas son acuáticas, porque yo soy testigo de vista y yo las he visto zambullirse y poner los huevos en los ríos. ¿Sí? Posteriormente, en una siguiente revisión de la siguiente edición, él dice como, no son ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Son a veces terrestres y son a veces acuáticas. ¿Sí? Dependiendo del momento y del comportamiento que tenga el animal en una instancia determinada. ¿Sí? Entonces, ese dato, como el que tenemos con Paré viendo ese espacio intermedio entre un lugar y otro, es una afrenta contra el sistema, ¿sí? Porque en términos teóricos formales, yo no puedo decir que un animal es terrestre y acuático al mismo tiempo, ¿sí? Como yo no puedo decir que una persona es un hombre y una mujer al mismo tiempo, ¿sí? Porque es la estructura básica que permite entender el lugar del mundo de cada cosa, ¿sí? Entonces, desde la naturaleza lo podemos ver claramente, digamos, cómo empiezan a aparecer estos híbridos mutables, que creo que es una palabra, como un concepto ahí interesante, porque precisamente desde la historia de la ciencia se ha construido pues como una noción que es el móvil inmutable, ¿sí? Digamos, como que cosas que no se transforman y que permanecen como elementos dotados de verdad que permiten transmitir los saberes, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos que las entidades de la naturaleza no solamente tienen el derecho, sino que efectivamente mutan todo el tiempo, ¿sí? Y que no necesariamente terminan por inscribirse en ese esquema y en esa estructura que nosotros les estamos imponiendo, el orden de la naturaleza cambia totalmente, ¿sí? Cuando se le permite, pues nosotros, pues ustedes lo saben, probablemente lo están pensando, pues la palabra es anfibio, ¿sí? Pues tenemos ya una palabra que nos permitiría describir a ese animal que a veces es terrestre y a veces es acuático, pero pues en ese momento era algo que resultaba imposible. Entonces, si Oviedo lo hubiera pensado como yo me voy a regir estrictamente por lo que dice Plinio, probablemente hubiera dicho la iguana es acuática, ¿sí? Y lo hubiera mantenido y hubiera construido ese criterio de verdad a partir de la inscripción de la iguana dentro de los animales acuáticos. Pero él se permite, como se permite Paré también, decir como no, hay otro espacio, hay un espacio intermedio y hay un espacio mucho más difuso y mucho más rico en términos de la diversidad, que nos permite desde esa comprensión de lo maravilloso incluir otros elementos y poder ver otras características de los individuos que no se restringen estrictamente a aquello que nos permite incluirlas dentro de una clasificación. Entonces, el asunto es que ese orden sistemático que ha determinado que los espacios intermedios no pueden existir, ¿sí? No solamente tiene que ver con ciencia, sino que tiene que ver con política y tiene que ver con estructuras sociales. Entonces, pues, bien es sabido, pues la frase la ciencia es política, pues sí, lo sabemos hace rato, pero uno le dice la ciencia es política y de pronto uno piensa como claro, pues porque la ciencia necesita financiación y necesitan comprar microscopios de 30 millones de dólares y este tipo de cosas, como la ciencia y la política en términos del negocio y de la empresa. Pero no solamente eso, sino que la ciencia, la medicina también en particular, se han convertido en caballitos de batalla de la moral y se han convertido en caballitos de la batalla de la política. Cuando se hace ciencia se hace política, cuando se clasifican animales y cuando se determina el género de una persona que acaba de nacer a partir de la necesidad de inscribirlo dentro de un orden y dentro de un sistema previamente establecido, se está haciendo política. Y eso tiene unas implicaciones profundas en términos de cómo nos concebimos como individuos, pero también cómo nos relacionamos con el mundo natural. Entonces, pues hay unos elementos que a mí me parecen realmente sorprendentes, cuando uno piensa pues, que ese orden de la naturaleza es continuo, por ejemplo. Digamos, nosotros tenemos, pues, aparte de la teoría heliocéntrica del sistema circulatorio, pues todos acá, creo, estamos convencidos que mañana va a salir el sol. Pues bueno, en Bogotá podría amanecer profundamente encapotado y no ver el sol en 4 días, pero aún así sabríamos que el sol está allí, saldría la luz, digamos, ¿sí? Estamos convencidos de eso. La naturaleza se repite constantemente, ¿sí? Las cosas no varían. Nosotros tenemos una certeza clara de que las cosas van a seguir. ¿Hasta qué horas? ¿Ya?
Bueno, pues nosotros creemos que las cosas van a seguir, que el orden es continuo y que es inmóvil, ¿sí? Que las cosas no se transforman radicalmente, ¿sí? Que la manera como nosotros vemos la naturaleza en este momento es la forma en que, salvo el cambio climático y este tipo de cosas, pues haya una modificación sustancial que lo transforme. Pero en términos de esa creencia de la verdad, sí consideramos que hay un orden continuo e inmóvil. Y una cosa adicional, y es que la identidad de las cosas es rigurosa, ¿sí? Si algo es mamífero, cuadrúpedo, nocturno, nunca puede ser otra cosa distinta a eso, ¿sí? Es lo que lo describe en términos de su identidad. Es una identidad que funciona constantemente, continuamente, y no hay lagunas en el sistema. No hay espacio para elementos intermedios y no hay espacio para la mutación, ¿sí? Todo lo que nace muere tal como nació, porque esa es la forma en la que podemos asegurar la continuidad. Pero hay un asunto importante, y es que esas lagunas y esos espacios intermedios también nos hablan de un profundo horror al vacío, como a la imposibilidad como retórica y a la dificultad filosófica de entender que hay algo que no puede llenarse, ¿sí? Digamos, como la necesidad de que todo esté perfectamente compartimentado para poder así estructurar como ese orden de sentido. Ya va a terminar, redondeo acá rápidamente. Entonces, el siglo XVI es como ese momento, siglo XVI largo, digamos, si tuviéramos tiempo, uno lo puede alargar un poquito más. El XVII es un espacio muy interesante en términos ya de la aplicación de esa experiencia. El siglo XVIII es maravilloso en términos de cómo esto se vuelve una política borbónica para poder clasificar a los seres humanos de acuerdo a sus castas, y cómo las castas se refieren a los oficios como un criterio de utilización de la biología para clasificar, tipificar y dominar a las masas humanas. Digamos, como que hay una historia muy interesante pues para desarrollar en otro momento. Pero hay un elemento importante allí, me voy a saltar el principio, digamos, es simplemente decir que después del siglo XVI, en el XVIII, en el XIX, el sistema se vuelve mucho más radical, ¿sí? Digamos, el bache del XVI y del XVII, como esa experiencia en Indias, no es incorporada por los centros de poder, Francia e Inglaterra básicamente, se da la revolución científica, y la revolución científica es como una especie de nueva escolástica que retoma la radicalidad del sistema. Ya no será Plinio el autor, la autoridad clásica y necesaria, sino que se transforma en otro sujeto con otra fisionomía, que es Linneo. Y Linneo construye un sistema de clasificación de las plantas que se vuelve absoluto y que se esparce para pensar todo el mundo natural, y lo basa en los órganos sexuales de las plantas, ¿sí? De las flores de las plantas. Entonces, cuando él construye esa idea, da una noción y como un impulso adicional como a las estructuras del orden y a la imposición del sistema. Entonces, a lo que voy ahí es que me parece central como reconocer, como acá, como con ustedes, pues que el modo en el que nosotros clasificamos la naturaleza es arbitrario. No estoy diciendo que sea falso, que sea malo, que no sirva, que no haya llevado a ningún lado, no. Estoy diciendo es arbitrario. Es una decisión que se ha tomado y se ha corroborado por la tradición, más que porque la naturaleza misma sea eso que el orden científico quiere que sea. La naturaleza, de hecho, todo el tiempo está disvariando, todo el tiempo está en tangente, todo el tiempo está mutando, y es nuestra idea de orden la que se impone sobre eso y que nos permite soñar con una estrategia de sistema. Un segundo. Y hay como un elemento ahí que me parece importante, y es que estamos hablando de dos prácticas de la ciencia sistemáticas, la ablación y la censura. La ablación no solamente en términos físicos, digamos, por ejemplo, en cuanto a ahora hablábamos de los hermafroditas, sino en términos retóricos también, ¿sí? Nos quedamos sin palabras para describir eso del mundo natural, porque la ciencia se vuelve un léxico tan formal que no permite espacio para la mística, que no permite espacio para la fábula ni para la descripción de la diversidad. Y acá esta es la última diapositiva. Entonces hay una cosa muy interesante en términos de lo que pasa con la historia también en este sistema. El historiador cronista Gonzalo Fernández de Oviedo describe la naturaleza como la ve y se maravilla de aquello que tiene enfrente.
la historia también cambia con Linneo. Y la historia y el historiador deja de narrar lo que atestigua, ya no narra lo que ve, sino narra lo que hay en documentos y repite fielmente, asépticamente, de la manera más limpia y más estructurada posible aquello que se narra sobre lo que otros vieron, es decir, la victoria de la historiografía, ¿sí? En historia hablamos sobre aquello que otros dijeron que nosotros debemos pensar sobre el pasado, pero no hacemos historia, ¿sí? No nos enfrentamos directamente a leer a Gonzalo Fernández de Oviedo a ver qué aprendemos de ahí. Usualmente leemos un artículo sobre alguien que diga algo sobre Gonzalo Fernández de Oviedo. Pero entonces creo que es la victoria también del documento sobre la experiencia y la fábula, ¿sí? No por decir que eso esté equivocado, pero sí por señalar que ese modo de conocer que ha privilegiado la tradición sobre la experiencia termina teniendo repercusiones también en la manera como nosotros pensamos nuestro pasado. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo pienso que una manera como de contrarrestar todo esto que se viene encima, repito, no solamente es una cuestión por allá de hablemos de crónicas del siglo XVI, es la vida cotidiana de muchos de nosotros, sí, y es la vida de lo que sucede en nuestro país en este momento de una manera pues importante en términos de derechos políticos de muchas personas. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad como historiadores, como historiadora, de poder encontrar mecanismos de volver a hacer historia y dejar de repetir sistemáticamente la historiografía aprendida. Entonces, creo que habría pues la necesidad de borrar un poco, como darse esos lujos retóricos de hacer conjeturas y especulaciones y buscar unas maneras de continuar haciendo historia, pero también enfáticamente de poderse plantear como un lugar de enunciación ese espacio de ir en contra de la naturaleza, no en un terreno de que la naturaleza sea el medio ambiente y entonces vamos a devastar el Amazonas, sino contra ese sistema con el cual se nos ha construido una idea de la naturaleza que arbitrariamente determina un orden que no es y que no ha sido la manera como la naturaleza se comporta en su materialidad. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, esa nueva historia en realidad, eso es lo que quisiera borrar. Y en cierta manera lo han conseguido. Pues ya vemos que ha salido del pensum académico la materia de historia, los muchachos pues ya no están viendo historia como tal. Pero entonces, bueno, hay muchos temas, hay muchas objeciones sobre muchos de los conceptos que he visto expuestos acá en esta conferencia, pero sin ahondar en eso, solamente me quisiera referir a lo que vemos cuando vamos al Museo Antropológico, al MUSA, que queda allí cerquita. Allá vemos que esos indígenas precolombinos, que pues quién más que ellos vivían en armonía con la naturaleza. Y si usted se da cuenta, todas las figuras antropomorfas que hay allá tienen un sexo, o macho o hembra. Entonces, yo estoy de acuerdo en que ¿cómo es que se dice? En que la naturaleza ofrece, ¿cómo le dijera yo? ofrece variedades excepcionales. Eso que llaman maravillosas, en realidad son excepcionales, pero tampoco hay que dejar de olvidar que la excepción generalmente es la que confirma una regla. Pues creo que ahí habría pues dos cosas que yo le diría, digamos. Yo no estoy hablando de los sistemas en general, claro que si uno habla desde sistémica y desde otro tipo de lógicas, esto se amplía mucho. Yo estoy hablando del sistema natural en el contexto de la construcción de la historia natural antes del siglo XVI. Entonces, digamos, como que no estoy hablando de sistemas en términos complejos. En cuanto a las colecciones de museos, es un elemento supremamente interesante, porque yo también le diría, pues hay que preguntarse cómo llegan las colecciones a los museos, ¿sí? ¿Qué es lo que se decide conservar? ¿Cómo es que se determina qué es lo que se expone en un museo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el Museo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina hay una colección muy importante de patologías médicas, que es supremamente rara, y ahí pues ese criterio de sexualización pues como de las piezas pues es un poco más relativo, digamos, como también es pensando en que pues que es un poco lo que les decía al final, digamos, cómo se construyen unos criterios de verdad que se van imponiendo también en esos documentos que nosotros tenemos disponibles sobre el pasado, ¿sí?
Digamos, eso que le decía sobre la ablación, literalmente, pues no solamente se refiere a los cuerpos como tal, sino también, por ejemplo, a los registros que dejamos de las cosas. Entonces, por ejemplo, lo de las hermafroditas termina siendo un asunto como súper excepcional, pero de alguna manera es porque sistemáticamente se ha buscado desaparecerlo, ¿sí? Se ha buscado borrarlo de la historia y de la memoria, como si fuera algo precisamente como una desviación muy rara de algo que pasó. Pero si nosotros lo pensamos por un momento como una suposición especulativa, digamos que no hubiera habido ese criterio de imposición de género sobre los cuerpos humanos, sino, por ejemplo, que fuéramos una sociedad de amazonas místicas, que creyéramos que el ser hermafrodita es un valor muy importante que nos permite reivindicar estructuras culturales diferentes a las que tenemos nosotros, probablemente habría muchas más personas hermafroditas en nuestra realidad. Digamos, ha habido un criterio biológico de determinar físicamente a los cuerpos humanos sistemáticamente desde hace muchos siglos. Entonces, ese argumento de que biológicamente somos dos sexos diferenciados, pues yo creo que estas narraciones prueban que no, que es una disposición cultural de determinar biológicamente a los individuos. Puede usted no estar de acuerdo y eso está muy bien, ¿sí? Pero yo creo que los espacios para enunciar esto son fundamentales, precisamente porque las personas que consideran que esto no es así, porque hay dos sexos determinados desde el origen de los tiempos, pues tienen muchos más espacios y han tenido 21 siglos para afirmarlo. Y creo que es importante reconocer que ha habido unos dispositivos de poder que han generado esa situación biológica en las que nos encontramos. Claro, cultural, y está avalado en un montón de elementos pues de religiosos, morales, cívicos, ciudadanos, legales, de múltiples índoles, pero creo que precisamente el punto era mostrar cómo corresponde a un sistema de clasificación que ha sido construido y sostenido desde unas decisiones que se tomaron en un momento desde una perspectiva arbitraria. Buenas tardes. Creo que usted mencionó un tal Perico Ligero. ¿Quién es Perico Ligero? El perico ligero es, pues es uno de los animales que describe Gonzalo Fernández de Oviedo. Entonces es bonito porque es una ironía el nombre. Entonces él lo llama perico ligero porque es el oso perezoso. Entonces es como la estrategia de construir desde lo inverso. Entonces él dice que el perico ligero pues lo llaman así precisamente en la ironía y como en el doble sentido que implica pues decir que un animal que casi que no se mueve resulta pues nombrado de esa manera. Y por ejemplo ese es un ejemplo interesante porque él empieza a construir con excusa de este animal, digamos es uno de los ejemplos más bonitos porque él entonces habla sobre que este animal nunca come, que es una bestia que no necesita alimentarse y que se alimenta solamente mediante la respiración y del aire. Dice que este animal es el origen de la música porque él tiene, cuando canta exactamente la escala musical de do, re, mi, fa, sol. Entonces él dice como este animal alguien lo debió haber escuchado en algún momento y desde ahí hizo la escala musical. Entonces, pues es como uno de los ejemplos. Hay un artículo en el catálogo que es específicamente sobre el perico ligero y es como esa posibilidad de entender el criterio de desconformidad, digamos, de cómo él construye a este animal precisamente desde una estructura narrativa y como de un armazón que es totalmente contradictoria y emotiva, como tratando de darle también como ese valor de un ser maravilloso, ¿no? Como de un animal sorprendente y pues interesante. Bueno, gracias. Yo no sé si tú me puedas dar respuesta porque pues entiendo que vienes de la historia y no de la antropología, pero quizás sí. Y es que arrancas pues planteando una crítica un poco a la manera de entender o de conocer desde la construcción de un sistema natural y después cómo ya plantearse un método puede ser de alguna manera una posibilidad que se abre a esa arbitrariedad que plantea el sistema para conocer la naturaleza. De alguna manera, cualquier forma que busquemos para conocer el mundo pues va a ser arbitrario. No sé si en el rastreo que se hacía de los pueblos originarios, pues ellos tenían una forma de conocer el mundo o de aprehender el mundo que fuera un poco menos arbitraria.
pues como para pensar en una forma no occidental y que no tenga las arbitrariedades occidentales de apropiarse del mundo. Pues yo creo que, y el señor se fue, bueno, pero ahora pensando con lo de los pueblos, dije cortico, con los pueblos originarios, pues creo que por ejemplo hay experiencias de organizaciones de comunidades nativas donde, por ejemplo en los muiscas, creo que era que bueno, no sé si en los muiscas, pero en alguna comunidad indígena, como que el rol de género estaba determinado por el lugar en el que yo naciera. Si yo nacía de tercera hijo, de hijo número 3, era mujer, ¿sí? Y me vestía como mujer y me comportaba como mujer porque socialmente y en términos de la cultura mi función era más relevante, encargándome de, pues obviamente el rol de cuidar la casa y de ayudar a la familia y a la mamá y atenderla hasta que se muriera y este tipo de cosas. Entonces yo creo que más que pensar como esa cuestión de, es que esto se refiere solo a Occidente, hay un asunto y es que todos los conocimientos y todas las maneras de ordenar siempre son arbitrarias y siempre dependen de intereses ambientales, culturales, ecológicos, religiosos, de múltiples maneras e índoles. El punto es que el sistema occidental es impositivo y es predominante. Yo tenía un letrero gigante que era como la última diapositiva que decía, ahí cuando vieron que decía 1000 veces hacer historia, 1001 veces contra natura, el 1002 era como heteropatriarcado normativo, sí, como hay una cuestión fundamental y es la denuncia sobre la estructura colonizadora e impositiva de Occidente sobre el resto de posibles arbitrariedades de la realidad. Sí, como claro, y pues los antropólogos un poco hacen eso, como es que en esta comunidad perdida de la Polinesia hay otra manera en la que se puede, y ahí sí hay una cuestión como más de excepción, ¿sí? Que son igualmente arbitrarias, pero el problema es que esta es arbitraria y profundamente poderosa, violenta, tiene armas y tiene estados y gobiernos nacionales que vuelven esto política de Estado, ¿sí? Entonces creo que arbitrario es necesariamente, pues cualquier conocimiento resulta arbitrario porque es utilitario. El punto es cuando el conocimiento se vuelve una estrategia de dominación mediante estructuras que condicionan la vida de millones de personas. Yo solamente tenía una pregunta, es que quería saber si de pronto desde la teoría de la ciencia ¿hay algún autor o algún científico que critique esa forma de hacer ciencia? O sea, como de esta cosa establecida, de los sistemas, de pronto hay uno, no sé, supondría yo alguien materialista que piense desde la experiencia, como que vea este problema en la ciencia y teorice sobre él. Si podrías de pronto decir algún autor. Foucault. ¿Foucault? Pero entonces yo tengo como un amor-odio por Foucault profundo de muchos años, él no lo sabe, pero yo sí lo he padecido profundamente. Yo creo que Foucault, para mí, mi manera de haberlo abordado, yo creo que toca leer pedazos corticos, como sentarse a leer la historia de la locura de la época clásica, como que es una cuestión, a veces es demasiada información. En Las palabras y las cosas hay un capítulo que se llama clasificar. Y en ese capítulo Foucault plantea como la discusión sobre el modo de conocer. De hecho, el libro de Las palabras y las cosas, en una traducción al inglés, se llama El orden de las cosas. Y todo el libro es sobre este momento, ¿sí? Como sobre lo que sucede cuando se impone un sistema de organización desde el conocimiento científico, y pues es Foucault también quien plantea como esa conexión con el poder, como que la ciencia no es solamente que durante mucho tiempo se pensó la ciencia va por un lado y la política por otro y no se tocan. Foucault es el que dice como, oiga, no, ¿sí? No solamente la posibilidad de hacer ciencia implica una visión de la política, sino que la manera como se ejecuta el conocimiento científico tiene necesariamente implicaciones políticas en la vida de las personas. Entonces está ese, y habría otro personaje pues que no sé si responde como a tu pregunta, pero a mí me gusta como autor como de historia de la ciencia, y es Bruno Latour. Bruno Latour tiene un texto que se llama, hay uno que se llama La caja de Pandora, pero no es ese el que estoy pensando, pero pues ese puede ser también. Entonces él, por ejemplo, critica desde, pues como con la antropología también, él dice como siempre hacemos antropología desde la excepción y la sorpresa de eso que es muy diferente a nosotros. Entonces Latour dice, yo voy a hacer etnografía de laboratorios científicos, a ver cómo se construye la ciencia.
y a ver cómo se construyen esos criterios de verdad finalmente, qué es lo que sustenta la verdad, y él lo que termina mostrando es como toda la red de necesidad que implica la negociación para convertir las cosas en verdades. Okay. Con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir y que tengan una buena tarde. Gracias. Bien.